Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo a la carrera. He cambiado de plano porque se me ha jodido el soporte donde ponía la cámara, tendré que arreglarlo, pero bueno, esto también vale. Bien, pues en este vídeo me gustaría hablaros de una cosa que he escuchado. Es muy importante y es muy serio esto, aunque no os lo creáis. Os explico. He escuchado que la famosa vacuna de hoy en día que han sacado los laboratorios Pfizer, resulta que a la hora de transportarla requiere hacerlo a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Es decir, 70 grados bajo cero. Y eso es una puta locura. En 2014 yo estaba en una empresa de transportes y recuerdo que por ese año salió una ley europea para España, la cual exigía que todos los medicamentos se transportaran a una cierta temperatura para regularlo con el resto de los países europeos, porque en el resto de Europa se hace de esa manera y en España no se estaba haciendo. Entonces, a partir de 2014 apareció esta ley y os voy a explicar de qué va. Las vacunas, así como los medicamentos en general, desde que se fabrican hasta que se distribuyen, pasan por varios sitios. Todos los medicamentos, y las vacunas también, necesitan mantener una temperatura específica. Esta nueva ley europea exigía 4 tipos de temperatura distinta. Son las siguientes: congelado, que es desde menos 2 grados hasta menos 20 grados centígrados. Luego está frío, que es de 2 grados a 8 grados. Luego está fresco, que es de 8 grados a 15 grados. Y luego está temperatura ambiente, que es de 15 grados a 25 grados. En esta empresa de transporte que yo estaba, decidieron, aprovechando esta nueva ley, cambiar toda su flota de transporte y acondicionarla para poder mantener la temperatura controlada desde que sale el medicamento del laboratorio hasta su destino final, que es el hospital. Lo importante de los medicamentos, desde que sale del laboratorio hasta que llega al destino final, que es el hospital, deben guardar una temperatura. Y en toda la cadena de distribución no se puede perder nunca esa temperatura. Y el medicamento pasa por distintos sitios y todos ellos deben controlar la temperatura a la que ese medicamento debe estar. Lo llamamos temperatura controlada. El medicamento, o la vacuna en este caso, sale desde el laboratorio, donde está en un sitio con temperatura controlada, pasa a una furgoneta o a un camión o a un avión que también tienen que estar acondicionados con temperatura controlada. Luego llega al almacén principal. Ese almacén principal también debe tener temperatura controlada. De ese almacén principal pasa a los almacenes periféricos, que también tienen que tener temperatura controlada. Y desde el almacén principal a los periféricos se transporta en furgonetas o en coches o en camiones, también con temperatura controlada. Y después, desde los almacenes periféricos, llega al hospital, una vez más en un transporte con temperatura controlada, y el hospital también tiene que tener una zona acondicionada con la temperatura controlada. Esa es toda la cadena que hace un medicamento, desde que sale del laboratorio hasta el destino final. Y toda ella no se puede interrumpir nunca. Antes de 2014, los medicamentos viajaban en frío. ¿Qué es en frío? Lo hemos dicho antes. Entre 2 grados y 8 grados. Pero es que hay medicamentos que no deben ir en frío. Hay otros medicamentos, que lo pone en la cajita además, que deben mantener una temperatura entre 15 grados y 25 grados. Y si los pones en frío, pierden sus propiedades. La ley que apareció en 2014 decían que había que separar aquellos medicamentos que fueran en frío, en 2,8, de los que fueran en temperatura ambiente, 15-25. La empresa en la que yo estaba, pues claro, aprovechó el tirón, porque pensó, si esto va a ser legal, todos los hospitales y todos los laboratorios estarán interesados en tener un distribuidor que mantenga tanto en su almacén como en su flota de vehículos la temperatura controlada. Entonces hicieron una obra, remodelaron toda la empresa, tanto los vehículos como el almacén, para que no solamente pudieran transportar en frío, sino también en temperatura ambiente. ¿Cómo se consigue esto? Cuando vosotros veis una furgoneta o un camión que dices, ah, mira, ahí mantiene el frío. En realidad no es que mantenga el frío, lo que hace es mantener la temperatura. Y lo que da frío es, pues, un aire acondicionado que tiene la parte de atrás del camión o de la furgoneta incorporado, y el propio camión o la propia furgoneta se encarga de mantener esa temperatura. Para conseguir que no solamente puedan transportar en frío, sino también en temperatura ambiente, lo que necesitan esos vehículos es un climatizador inverter. Es decir, que no solamente dé frío, sino que también pueda dar calor. Porque daos cuenta que, por ejemplo, en España o en Madrid, en invierno, pues hace frío. Y si necesitas llevar los medicamentos entre 15 y 25 grados, lo que tienes que hacer es dar calor. Y el propio vehículo se encarga de mantener esa temperatura. Pero eres tú el que se la tienes que administrar. A mí me pareció una idea grandiosa. Si esto por ley
va a tener que ser así, vamos a ser los únicos en tener este servicio. Y todos los laboratorios y todos los hospitales van a necesitar este servicio. Por ley. Habíamos dado con una tecla muy importante, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando íbamos a intentar vender, tanto a laboratorios como a hospitales, nuestro servicio de transporte, los únicos en España que tenían esta flota de vehículos con climatizador inverter, temperatura controlada 28, 15, 25, resulta que nadie la quiso comprar. Nadie nos contrató. ¿Sabéis por qué? Porque éramos más caros que el resto. Éramos más caros, poquito más caros. Pero no éramos caros por decir, bueno, como esto va a ser por ley, están obligados a hacerlo, pues vamos a poner el precio que nos dé la gana. No, o sea, estaba dentro de mercado el precio. El tema era simplemente que éramos un poquito más caros. Y tanto los laboratorios como los hospitales preferían pagar un poco menos antes de transportar los medicamentos de manera correcta. Es muy fuerte lo que os estoy contando, y lo digo completamente en serio. Pero si era ilegal, ¿por qué no nos contrataron? Pensaréis. Pues las empresas de transporte encontraron una laguna en esa ley, que es donde se mueven. La ley europea de 2014 que os he dicho antes sobre el transporte de medicamentos exigía que la temperatura estuviera controlada bajo estos parámetros: 2,8, 15, 25. 2,8 frío, 15, 25 ambiente, y debían estar separados. Las empresas de transporte continuaron distribuyendo estos medicamentos conjuntamente, y la manera que tenían ellos de anunciarse es que ellos efectivamente llevaban la temperatura controlada a menos de 25 grados. No a menos 25 grados, sino a menos de 25 grados. Entonces ahí podían meter todo el pack, tanto 2,8 como 15,25. Y ellos no están mintiendo, porque ellos dicen que mantienen la temperatura controlada en un rango de 0 a 25 grados. Hoy, cuando he visto lo de la vacuna, que tenía que ser transportada y distribuida sin romper la cadena de frío a menos 70 grados, ni siquiera hay un término para eso. He pensado, en España eso no se puede hacer. En España no se puede distribuir esa vacuna, si es así, ni de broma. Y eso me ha hecho acordar el 2014, cuando apareció esa ley, que pensé, que la verdad es que bueno, siempre lo he tenido ahí, pero bueno, pensé que con el tiempo, ya estamos en el 2020, digo, bueno, con el tiempo ya se habrá. Pues resulta que hoy he llamado a esa empresa y siguen siendo los únicos que lo tienen. Nadie más lo tiene. Es decir, que desde 2014 a 2020, que estamos ahora mismo, todos los medicamentos que se transportan en España se hace de manera ilegal. Desde que sale del laboratorio hasta que llega al destino final, que suele ser el hospital o farmacias, muchos de ellos no llegan con las propiedades adecuadas. Y todos se transportan de manera ilegal, porque lo juntan todo. Juntan tanto los del 2,8 como los del 15,25 en un vehículo que dice a menos de 25 grados. ¿Qué os parece el rollo? Esto lo denuncié yo en 2014, en 2015. Lo denuncié yo. Bueno, lo denuncié. Llamé a OK Diario, me puse en contacto con ellos y les expliqué la noticia, porque me pareció un escándalo. Me parecía un escándalo que los laboratorios, los hospitales, las farmacias, todos prefirieran contratar un servicio de transportes un poquito más barato, ilegal, sin garantías, que uno un poquito más caro, que cumplía con toda la normativa. Todos. El resto de las empresas de transporte, y hablo de grandes empresas de transporte, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pusieron ese climatizador inverter en toda su flota de vehículos? Pues porque cuesta una pasta. Cuesta una pasta. Y si lo hicieran, tendrían que subir el precio de sus servicios. Y los hospitales, laboratorios, farmacias, etcétera, al ver que ese servicio ha subido de precio, nos contratarían a nosotros, que seríamos los más baratos de todos. Y las empresas de transporte prefieren seguir teniendo clientes gordos como hospitales y laboratorios, que son los clientes más gordos que hay, antes que perderlos, y hacer las cosas según la ley. Es muy heavy lo que os estoy diciendo, ¿eh? Y es completamente cierto. ¿Por qué no lo he dicho antes? Bueno, no ha salido el tema. No sé a quién le podría interesar esto. Pero he visto lo de la vacuna hoy y me he acordado que hoy en día se sigan transportando los medicamentos sin climatizador inverter. Es que es muy fácil probarlo. Es muy fácil llegar a una empresa de transporte, enséñame su furgoneta, enséñame el climatizador inverter para transportar los medicamentos de 2,8 a 15,25. Usted anuncia que hace temperatura controlada. Enséñamelo. Es tan fácil como eso. Y no lo tiene ninguna empresa de transportes. Ninguna. A lo mejor habrá alguna chiquitita que sí quieran hacerlo, igual como pasó con la que yo estaba. Es muy heavy, ¿eh? OK Diario me dijo que debía poner una denuncia formal para que ellos cubrieran la noticia. Debía poner una denuncia a una empresa en concreto de transportes para que ellos lo pudieran cubrir. Y yo dije que no iba a hacer eso. Te voy a hacer yo una denuncia. ¿A quién? ¿A una empresa de transporte? ¿Yo, a título particular? ¿O a un laboratorio? ¿Dónde voy yo? Yo llamé, ingenuo de mí, porque creí que era una información interesante para investigarla. Porque, insisto, todos los medicamentos se transportan de manera ilegal en España. Pues creo que eso es todo lo que quería decir hoy.
en este vídeo. Compartid este vídeo, es importante. Bueno, a mí me parece un escándalo, pero bueno. Os mando un beso grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.